Continuamos hablando sobre la oración y hoy vamos a hablar de la imposición de manos. ¿Es bíblico imponer las manos sobre los enfermos? ¿Imponer las manos sobre otros para ordenarlos para el ministerio? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué tiene que ver la imposición de manos con la oración? Si está listo, ya comenzamos. Es una bendición estar juntos de nuevo, listos para el estudio de la palabra de Dios, y quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Bienvenidos, es bendición estar juntos. Hoy vamos a hablar sobre la imposición de manos. Si no lo ha hecho, recuerde descargar la guía de estudio. Ahí está la información en la descripción, es totalmente gratis y ahí están las notas, los textos bíblicos, mis apuntes en cuanto a este estudio bíblico, y yo sé que le va a ser de edificación. Y una vez que usted descarga la guía de estudio, usted tiene acceso a una librería grande, inmensa, de estudios bíblicos en video, con guías de estudios que pueden ser de edificación para su vida, y eso es todo gratis. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo y recuerde presionar la campanita para que le lleguen notificaciones ahí cuando subimos videos nuevos, cuando tenemos alguna transmisión en vivo, algún estudio o algún material que queremos compartir con usted. Recuerde presionar la campanita así cuando se suscribe al canal. Entrando a la imposición de manos, y si usted ha estado con nosotros en esta serie que se titula La oración eficaz, dicho sea de paso, que viene del libro con el mismo título, La oración eficaz, ahí le dejo la información sobre el libro en la descripción. Usted lo puede obtener en formato impreso, lo puede obtener digitalmente en Kindle o en PDF. Ahí le dejo la información en la descripción. Hemos estado en esto y hemos estado hablando de todo lo que, bueno, hemos tratado de cubrir casi todo lo que está dentro del libro, no todo, pero hemos cubierto una gran parte del libro, sobre todo, principalmente los puntos, que valga la redundancia, los puntos principales. Y si usted no ha estado con nosotros en estudios anteriores, ahí le voy a dejar, si usted ve por ahí una I pequeñita en algunos aparatos se puede ver, ahí le va a aparecer la serie completa, o ahí en la descripción yo le voy a añadir el enlace a la serie completa para que usted regrese y vea todos los estudios bíblicos que están en esta serie. Son un total de 10, verdaderamente. Este viene siendo el número 9. Después de este viene uno más y ya. Pero si usted no ha estado estudiándolos con nosotros, yo le insto a que regrese y los vea. No son muy largos. Y descargue las guías de estudio para que pueda leer todo el contenido. Y yo creo que con todo esto usted va a tener una buena base doctrinal en cuanto a todo lo que es la oración bíblica. ¿Sí? Hablando de la imposición de manos. Usted ve allá en las iglesias a las personas imponiendo manos unos sobre otros, imponiendo manos sobre los enfermos. Usted ve gente imponiendo manos sobre algunas personas para ungirlos, para el ministerio, entre comillas, ungirlos. Hablé en el capítulo anterior, en la sesión anterior, hablé de ungir con aceite. Es muy importante que usted vea ese video sobre ungir con aceite, si es bíblico o no es bíblico, qué dice la Biblia y cómo funciona esto en el nuevo pacto. Pero usted ve gente ungiendo con aceite o imponiendo manos. A veces estas dos cosas van juntas. Imponiendo manos sobre otros, a veces basados en Marcos, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Marcos capítulo 16, una porción de texto que no aparece en los rollos más antiguos, no aparece. Pero bueno, hay otros textos por ahí sobre imposición de manos o sobre la unción o ungir con aceite, y eso lo hablo en ese otro video. Hablando de la imposición de manos, ¿es bíblica la práctica de imponer las manos o de poner las manos sobre otras personas para orar por ellos? Jesús lo hizo, y si Jesús lo hizo, ¿me da eso a mí apoyo bíblico para yo hacerlo? ¿Ministró Jesús bajo la ley todavía?
y no bajo el nuevo pacto, porque el nuevo pacto no podía entrar en operación mientras estaba todavía vivo el testador, dice la Biblia. Debemos de imitar nosotros a Jesús en esta práctica. ¿O qué dice el nuevo pacto sobre eso? ¿Qué dice Pablo sobre eso? ¿Es bíblica la práctica de imponer las manos al orar por otros? Debemos tocar el tema de la imposición de manos desde dos ángulos diferentes. Y esto es lo que voy a hacer hoy. Número 1, voy a hablar de la imposición de manos para ordenar o enviar a un ministro a la obra del ministerio. Y número 2, voy a hablar de la imposición de manos sobre los enfermos y necesitados cuando oramos por ellos. Vamos a comenzar por lo que es, nosotros le llamamos consagración y ordenación. La ordenación para el ministerio. De hecho, ¿es bíblico esto? ¿Es bíblica la ordenación para el ministerio? Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de la imposición de las manos del presbiterio, como dice la palabra de Dios. ¿Y qué es esto? Y si usted viene conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 14, y esto lo estoy leyendo en la Reina Valera 1960, dice el texto: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hay dos cosas, hay dos palabras claves que necesitamos estudiar en este texto para entender bien a qué se está refiriendo Pablo cuando dice la imposición de manos del presbiterio. En cuanto a la parte que dice por medio de la profecía, eso lo hablo yo en la serie de los dones del Espíritu, y hablo de lo que es profecía en el Nuevo Pacto y para qué es la profecía en el Nuevo Pacto y para qué no es. Búsquelo ahí en la serie de los dones del Espíritu. Pero en la parte que tiene que ver con la imposición de manos del presbiterio, vamos a ver dos cosas principalmente. Número uno, imposición. La palabra imposición viene del griego, que se pronuncia epitsesis, y viene de la raíz epititsemi, y se puede traducir apedillar, a cargar, echar, poner encima o herir. La acción es como poner algo que pesa encima de otra cosa. Esa es la palabra griega. Acuérdense que esto fue escrito en el griego koiné. La acción es como poner algo que pesa encima de otra cosa. Como cuando tú pones algo pesado, una cosa arriba de la otra. En este caso, poner encima de la carga del ministerio. Y créame que el ministerio es algo que pesa. En otras palabras, imponer es como poner encima o sobreponer algo pesado. Imponer las manos para el ministerio es un símbolo o significa poner algo pesado sobre una persona, que es el ministerio. El ministerio es un peso. Es un peso de gloria, es un peso de responsabilidad. Es algo que te carga. Y si no lo sabía usted, pregunte a las personas que han servido a Dios por años. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido llevar ese peso encima? La otra palabra, presbiterio, es la otra palabra clave que vemos aquí. Una es imponer y la otra es presbiterio. Viene del griego, que se puede pronunciar presbuterion, y se puede traducir el orden de ancianos. El presbiterio se refiere a un grupo de personas. El presbiterio, en este caso, es como un concilio, un grupo, un consejo, un grupo de ancianos. Cuando Pablo habla de las manos del presbiterio, está hablando de las manos de los ancianos que están ordenando a alguien para el ministerio. Esto yo lo hablo en el libro de Eclesiología, en la serie de teología sistemática para Latinoamérica. De hecho, está el libro de Eclesiología y también está el curso de Eclesiología. Ahí yo hablo de todo lo que tiene que ver con la ordenación para el ministerio, todo lo que es la iglesia, cómo opera la iglesia del Señor, para qué. Es la doctrina de la iglesia, en realidad, el subtítulo de ese libro. Entonces,
Quiere decir que Timoteo recibió la carga del ministerio de parte de un grupo de ancianos, entre ellos Pablo. Pues más adelante vemos otra referencia donde Pablo se atribuye la acción. Y eso está en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 6, leyéndolo en la Reina Valera 1960. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando yo te puse las manos arriba, tú recibiste un peso, recibiste algo. Y esto tienes que avivarlo, hay que mantenerlo, tenemos que mantenernos nutriendo ese fuego del don. Cuando hablamos del fuego tenemos que tener cuidado porque muchas personas mal usan la frase o el concepto del fuego. Algunos basándonos en que vinieron lenguas como de fuego ahí en el día de Pentecostés y siempre están hablando de recibir el fuego y el fuego y el fuego. Usted tiene que tener cuidado cuando habla del fuego, porque una cosa es el fuego del don y otra cosa es el fuego que están pidiendo que descienda del cielo. Y si usted está pidiendo que descienda fuego del cielo, tiene que tener cuidado, porque cuando desciende fuego de arriba, usted ve en la palabra de Dios que sucede en el contexto de juicio. Usted ve ahí Sodoma y Gomorra, usted ve ciudades que fueron consumidas por fuego. En ese caso. Y en el Apocalipsis usted ve fuego en la acción de juicio también. Eso hay que tener cuidado en eso, ¿no? Aquí Pablo dice específicamente el fuego del don. Porque allá había una canción que se cantaba antes. Yo recuerdo hace muchos años, decían, fuego del cielo queremos, fuego, 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 fuego del cielo queremos. Y yo ahora analizando digo, wow, ¿qué es lo que estábamos pidiendo? Estábamos pidiendo juicio. Cosa tan tremenda esa, por desconocimiento. Pero bueno, eso está para otro tema. Entonces, esto aquí en conjunto lo vemos en la vida del apóstol Pablo cuando él y Bernabé fueron enviados desde Antioquía. Y note que es un grupo de ministros quienes envían a Bernabé y a Pablo. En esto notamos que tú no te envías solo al ministerio. Tú no puedes decir, Dios me ungió y voy solo al ministerio. O el profeta fulano me ungió. Y tengo que aclarar, porque hoy en día hay mucho error en esto. Y en el capítulo anterior, en la sesión anterior donde hablé de la unción, del aceite de la unción, le compartí un evento, algo que sucedió en Venezuela, cuando estábamos en Venezuela. Y yo le voy a decir una cosa, cuando alguien le dice a usted, a mí me ungió el profeta fulano para que sea esto, a mí me ungió ciclano para que sea lo otro, usted tiene que darse cuenta de que eso en realidad, si usted se está yendo a Samuel y David, los profetas antiguos, a lo que es el antiguo pacto, porque en la economía del nuevo pacto eso no sucede así. Cuando apartan a alguien para la obra del ministerio, siempre lo hace un grupo de personas. En otras palabras, el presbiterio o un grupo de ministros. Tú tienes que ser llamado por Dios y confirmado por un grupo de personas. Se lo voy a decir otra vez. Tú dices que Dios te llamó, pero si hay otros que llevan tiempo y que tienen autoridad dentro de la iglesia y llevan más tiempo que tú sirviendo a Dios, si ellos no ven evidencias de ese don en ti, del don de ministerio en ti, entonces tú tienes que tener cuidado. Porque cuando Dios te separa para algo, el llamado ese está en ti, pero la evidencia de ese llamado está en otros. Hay otros que lo ven, o mejor dicho, puede ser vista por otros. Y en este caso, los ancianos de la iglesia, el presbiterio, ellos ven ese llamado que está en ti. Yo recuerdo cuando yo empecé a predicar el evangelio, yo tenía 19 años. Y enseguida, los ancianos me llamaron. Y me dijeron, ¿sabes? Nosotros vemos que en ti hay un llamado, vemos el don de Dios en ti. Yo era líder juvenil cuando empecé. Y ellos me enviaron a prepararme. Dijeron, tienes que ir al seminario, prepararte, necesitas teología, necesitas buenas bases bíblicas para poder ejercer el ministerio. Y yo me sometí a lo que ellos me dijeron y fui a prepararme. ¿Me está siguiendo acá? Y ¿por qué? Porque Dios llama, y esto lo he dicho muchas veces, Dios llama, Dios prepara, Dios envía y Dios suple. Y estas cuatro cosas funcionan en ese orden. Dios llama, Dios prepara, Dios envía y Dios
suple, escríbalo ahí. Y siempre funciona en ese orden. Si Dios no te llama y tú vas por tu propia cuenta, no vas a ir muy lejos. O vas a causar una cantidad de problemas y confusión en el cuerpo de Cristo. Si tú te llamas y si tú te mandas solo, o si tú vas porque alguien te puso la mano arriba y te dijo, vete, yo te envío, estás en problemas. Es Dios quien llama. Y si Dios te llama, Dios te equipa, te prepara, te pone las herramientas, te pone el conocimiento para que tú puedas servirle a largo plazo. Y si Dios te llama y te prepara, Él es el que te envía. Tú no te puedes enviar solo, Dios te envía. Pero fíjese que Dios usa ancianos para confirmar eso y te envía. Y luego, una vez que estás allá, porque Dios te llamó y te envió y te preparó, entonces Él te va a suplir. Pero Él no te va a suplir si Él no te envió, o si Él no te llamó, o si Él no te preparó. Él es alfa de su propio, escuche bien, Él es omega de su propio alfa. Dios es el alfa y el omega en esto. ¿Me está siguiendo acá? Él no va a completar la obra que Él no comenzó. Él va a perfeccionar la obra que Él comenzó solamente. Tiene que ser Él y tiene que venir de Él. Vamos al texto aquí. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí está la confirmación. Entonces, verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí está la imposición de manos del presbiterio. Es en plural. Era un grupo de ancianos, era un grupo de ministros que estaban juntos. Les impusieron las manos a Bernabé y a Pablo y los enviaron. Así es como tú eres enviado. Necesitas la imposición de manos del presbiterio, de un grupo de ancianos. Yo hablo sobre el ministerio de los ancianos en la iglesia. Yo tengo, por ahí está una conferencia que tenemos, usted la puede encontrar aquí en la plataforma virtual, que se titula Iglesias en Casas, y también tengo un libro por ahí que se llama Iglesia post pandemia, y yo hablo en estos del ministerio de los ancianos. También hablo en los cursos de liderazgo que tenemos ahí en la plataforma. Hablo del ministerio de los ancianos. Acá en Estados Unidos, las denominaciones establecidas sostienen esta práctica con algunas variaciones. Por ejemplo, usted no va a ver profecía en denominaciones cesacionistas, denominaciones que creen que los dones del Espíritu ya cesaron. Usted no va a ver imposición de mano con profecía, usted no lo va a ver. Pero por lo regular, verá que se reúne el presbiterio e imponen las manos sobre aquel que está ordenado para el ministerio. Por supuesto, para esto debe haber evidencia de que el mismo o la misma persona ha sido llamado por Dios, tiene un buen testimonio y se ha preparado bien para el servicio del ministerio. Quiere decir que un presbiterio, un grupo de ancianos, no te va a enviar si no te has preparado antes. Entienda esto, amado. Y esto es importante. Y esto te va a librar de problemas más tarde. Aquel que dice que oyó una voz y que el Señor lo llamó y se va solito a hacer cosas sin que nadie lo haya respaldado. Más adelante va a tener problemas y no va a tener a dónde ir a buscar ayuda. Créame, usted necesita personas que llevan más tiempo que usted en el ministerio. Personas que han servido a Dios por más tiempo para que usted tenga esa mentoría, esa ayuda, ese consejo, amado. Yo siempre he tenido buenos mentores. Personas que me han guiado. Personas que tienen más experiencia que yo. Más conocimiento que yo. Y le doy gracias a Dios por toda esa gente. Y todavía sé a dónde ir a buscar consejo. Créame. Usted también lo necesita. Entonces esto no puede ser tomado a la ligera y el cuerpo de ancianos o presbiterio debe ser establecido, serio y formado por ministros también de buen testimonio y evidencias de una buena trayectoria ministerial sólida. Ahora, este libro y esta sesión que yo estoy haciendo hoy trata de la oración. Y vemos que la oración está presente
cuando se imponen las manos del presbiterio. De hecho, usted vio en el pasaje que leí que habían ayunado y habían orado antes de imponer las manos. Entonces, esta práctica va ligada a la oración. Y esta serie es sobre la oración. Hemos estado hablando de todas las cosas que se unen o que tienen que ver con la oración o que se practican junto a la oración. Especialmente cuando hablamos de la oración congregacional. De eso hablé en otra sesión anteriormente. La oración en conjunto, la oración corporativa de la iglesia. Sí, eso es lo que tiene que ver con la imposición de manos del presbiterio o la imposición de manos para enviar a alguien al ministerio. Ahora, vamos a hablar de la imposición de manos para orar por necesidades. ¿Es bíblico esto o no? En la vida de Jesús vemos la práctica de imponer las manos al orar por los enfermos y también lo vemos en el ministerio de los apóstoles. Y lo vemos bastante, ¿sí? Yo tengo aquí una cantidad de textos donde hablo de la imposición de manos. Por ejemplo, Mateo 19:13, le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Ahí vemos Marcos 6:5, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Jesús tenía esa costumbre. Verso 23 del capítulo 8 de Marcos, dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, también los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También dice aquí Lucas 13:13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hechos 9:12 y dice, y no ha visto una visión de un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Este es en el caso del mismo Pablo. Sí, y vamos en el 9:17 cómo eso se lleva a cabo, cómo Ananías viene y entra en la casa y pone las manos sobre él. Vemos ahí en Hechos 19:6, habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vemos ahí dice, hablaban otras lenguas y profetizaban, dicho sea de paso. En Hechos 28:8 aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Vea que la oración y la imposición de manos en este caso fueron juntas. La pregunta es si esta práctica permanece todavía. Bueno, lo vemos en la operación de la iglesia primitiva. Lo vemos en Jesús en los días de su carne, pero bueno, todavía estaba la ley en pie. Alguien pudiera decir, bueno, pero eso fue bajo la ley y con mucha razón en eso. Pero lo vemos también en la iglesia primitiva, lo vemos en la práctica de la vida de la iglesia primitiva. Lo que sí nos dice el texto es que tenemos que tener cuidado con esta práctica, que no se haga con ligereza. Es la manera que lo dice el texto. Y en esto yo tengo que anclarme un poquito aquí. Porque en Latinoamérica hemos visto que es común ver a las personas imponiendo manos uno sobre otro, especialmente dentro de iglesias pentecostales y carismáticas. Y la gente a veces lo hace con mucha ligereza. Especialmente donde es más peligroso, que es en lo que tiene que ver con ministerio. Con poner las manos a alguien y decirle que Dios lo está llamando a algo. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Pero en general, imponer las manos es algo que se tiene que hacer con cierto cuidado. Muchos toman el texto de Marcos 16 como un mandato de que todos los creyentes tienen que ir y poner manos. Pero si usted se va al video que yo hice sobre los textos omitidos, ahí yo explico exactamente Marcos 16, explico ese texto con detalles y yo le insto a que usted vaya y busque después ese video y lo vea ahí. Se llama Los textos omitidos. Porque a veces hemos hecho una norma de eso, basándolo en este texto. Y el texto, para empezar, no está en los manuscritos más antiguos. Pero bueno,
Algunos toman en serio el texto y yo recuerdo años atrás en Estados Unidos, en algunos estados del sur de Estados Unidos, que algunas iglesias las personas traían literalmente serpientes para probar si unas personas eran salvos o no. Porque el texto dice, se lo voy a leer, Marcos 16, 17 y 18, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, solo a los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces aquí muchos lo tomaron literalmente, en el sentido, hablando de las serpientes, y tomaban serpientes en su mano en las iglesias. Hay iglesias en Estados Unidos allá, en algunos estados del sur por allá, donde la gente venía y traían serpientes para que las tomaras en la mano a ver si no te mordían, para ver si eras salvo o no. Cosa tremenda esa. La mala noticia para todos los que siguen ese texto como un mandato de imponer manos es lo que he dicho anteriormente, que el texto no aparece en los manuscritos más antiguos. Vaya y vea el video después, cuando yo termine aquí hoy, sobre los textos omitidos. ¿Sí? Entonces, ¿es bíblico imponer las manos siguiendo el resto de la escritura y el ejemplo de la iglesia primitiva? Sí. Pero es algo que no se debe tomar a la ligera. Pablo le dice a Timoteo que no ponga las manos con ligereza. Y esto nos indica la seriedad de esta práctica. Si usted viene conmigo a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 5, verso 22, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Dice a ninguno. Ahí queda todo el mundo incluido o excluido. A ninguno. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Pablo le dice a Timoteo, no andes poniendo manos por ahí con ligereza. No lo hagas a la ligera. Ciertamente que si se va a practicar, vaya acompañado de la oración. Tomando el ejemplo de Pablo cuando oró por el padre de Publio. Ahí se lo leí anteriormente, ¿no? Después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y eso está en Hechos 28, 8. Quiere decir que el mismo Pablo lo hizo, lo practicó, pero le dice a Timoteo, no lo hagas con ligereza, ¿sí? Bueno, vamos a seguir adelante con esta serie, amados. Aquí está el estudio que sigue, que es el último, y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Seguimos adelante, bendiciones.